Muy buenos días, te saluda el siervo José Polanco esta mañana. Hoy quiero compartir un versículo bíblico de la palabra de Dios que nos va a enseñar que las pruebas son necesarias porque las pruebas pertenecen a nuestro Señor y nos fortalecen y nos preparan para recibir milagros. Y es difícil que dice la palabra que debemos de gozarnos en medio de la prueba. Pero qué maravilloso es saber que tenemos ejemplo de que cuando pasamos pruebas y situaciones, vamos a tener un testimonio que vamos a edificar a otro. Tenemos un ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Dice que tuvo 12 años padeciendo de esa enfermedad hasta que por todas las pruebas que pasó, llegó el gozo, llegó la bendición, llegó la gracia, llegó el favor de Dios. Y quiero que me acompañe en el libro de apóstol Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y oiga que nos dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin os falte cosa alguna. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra. O sea que cuando estamos pasando la prueba, debemos de ser pacientes. Debemos de tener paciencia y saber que vamos a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor todopoderoso, que es dueño de toda paciencia, que es dueño del gozo. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es algo que debemos de tener presente, que en medio de pruebas, en medio de situaciones, podemos darle gracias al Señor, podemos agradecerle. ¿Por qué? Porque las pruebas no van a ser eternas. Llegará el tiempo del gozo, llegará el tiempo del refrigerio, llegará el tiempo en que podemos agradecerle y decir: hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Y llegó el momento de la bendición, llegó el momento de la gracia, llegó el momento del favor de Dios. Así es que si tú has estado esperando un milagro, si tú has estado esperando alguna respuesta de algo, ten paciencia y gózate, porque el Señor va a contestar a su debido tiempo. La voluntad de Dios es perfecta, el tiempo de Dios es perfecto, Él es perfecto y Él es el dueño del gozo, Él es el dueño de la paciencia y Él es el dueño de todo. Y quiero también que me acompañe en Romanos 15. Tenemos el versículo 4 y el versículo 5. Y oiga que nos dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para vuestra esperanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. O sea que la Escritura, el Señor la hizo para esa razón, porque ya tenemos ejemplo. Hemos visto muchos milagros en la Escritura, que personas que duraron 18 años con una enfermedad, la mujer de flujo de sangre, 12 años, ciego de nacimiento, y fueron sanados, recibieron el tiempo del gozo. O sea que con esos ejemplos que tenemos, nos podemos gozar en medio de la prueba, porque sabemos que al final seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús venció
todas las tentaciones y Él es vuestro ejemplo, Él es vuestra base, Él es vuestro camino, a Él debemos de seguir. Así que te dejo con este mensaje maravilloso. Recuérdate que si estás pasando por pruebas, por situaciones, pon la mirada en Jesús, Él es el ejemplo. Él hace milagros. El Espíritu del Señor no te ha dejado solo. Si tú le clamas, Él está contigo en todo tiempo. Él es el dueño de toda paciencia. Entonces por eso debemos de ser pacientes, esperando la respuesta en Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia, y te llene de toda paz que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia y el gozo del Señor, que es vuestra fortaleza. Es vuestra fortaleza su gozo, porque tenemos la esperanza puesta en Él. Así que muchas bendiciones, damos gracias al Espíritu Santo que nos permite expresar estas palabras que son vida y tienen espíritu. Muchas bendiciones y Dios te bendiga.